Bueno, vamos a seguir haciendo lo que serían las misiones de Torvin en búsqueda rápida. Ayuda a Torvin a recuperar los objetos que los Uruk le robaron cuando saquearon su campamento. ¡Sigue si puedes, capitán! ¡No hay tiempo que perder! Ahora puedes entrar en un estado de tiempo ralentizado mientras montas un Karakar. Bueno, lo mismo pero montado. Despeja el campamento Uruk. ¡Sé que lo tienen! ¡Devuélvanme los chacales ladrones! Hay más por acá, ¿no? Buen trabajo, Torvin, pero ¿podrías parar un momento para explicarme qué es todo esto? ¿Qué andas buscando por ahí? ¿Tu amor propio? Buen trabajo, Torvin, pero ¿podrías parar un momento para explicarme qué es todo esto? Tenemos un gran problema, Talion. Uno muy grande. Nunca creí que algo te pareciera pequeño, maese enano. No es momento de bromas, Montaraz. Saquearon mi campamento. Esos Uruks se llevaron mi polvo fulminante y el hacha de mi hermano. ¿Los Uruks tienen tu polvo explosivo? ¿Cómo es posible? ¡Olvídate de eso! ¿No escuchaste lo que dije? ¡Se llevaron el hacha de mi hermano! Recuperaremos el hacha, pero me preocupan más esos Uruks con explosivos. ¿Tienes idea de cómo funciona ese polvo? Solo sé que al acercarle una chispa suceden cosas increíbles. Recordarás nuestro primer encuentro. Esos caudillos podrían estudiarlo y aprender a hacer más. Hay que recuperarlo antes de que suceda. Las huellas se separan aquí. Tú sigue a los del norte y yo cazaré a los bastardos del sur. Rastrea y mata a los ladrones Uruk antes de que se agote el tiempo. Objetivo opcional: mata a Uruk usando rapidez Karakar mientras montas. ¿Cómo tantos metros en poco tiempo? Creo que no llego. No hay tiempo que perder. Debo encontrar a esa escoria cuanto antes. Quiero completar siempre el objetivo opcional, pero... Listo, completado. No hay rastro del polvo fulminante ni del hacha de Torvin. Debieron llevarse su botín a otro sitio. Debo apresurarme. Hay que detener a esos ladrones a toda costa.
Buenas noticias, Montaraz. Encontré al maldito que huía con el hacha de mi hermano. Una pequeña victoria. No hay el menor rastro del polvo fulminante. Algo tan valioso, solo el contrabandista podría llevárselo a su amo oscuro. Mejor detonarlo y desperdiciarlo que verlo en sus manos. Debes perseguir a sus mensajeros y destruirlos junto con su cargamento. Bueno, a ver. Caudillo de élite, guardaespaldas. Nadie, porque ya matamos a todos. Persigue y mata a los mensajeros Uruk para hacer salir a Arsgard. Nadie tiene guardaespaldas. Debo acabar con el contrabandista y los suyos. El polvo Creo que no lo marqué. fulminante no debe caer en manos de Sauron. Bueno. Debes perseguir a sus mensajeros y destruirlos junto con su cargamento. Persigue y dispara a los mensajeros Uruk antes de que escapen. Persigue y dispara. Ay, que van también en Caragars. Pasá. Si los mensajeros entregan el polvo fulminante, nos esperan horrores inimaginables. Están por acá. Ese polvo fulminante podría destruir las murallas de Minas Ithil. Bueno, quedarían 4 que son los que vienen ahí, pero no sé si lo puedo... No, ya estoy haciendo cosas que no tengo que hacer. Falta uno que es el que viene por atrás. Tendré que pelear arriba de un Karagar. ¿En serio? No lo podré bajar de ninguna manera, ¿no? Bueno, si mato a su mascota, sí. Me voy a bajar porque me quiero enfrentar sin que tenga que... ¡Acechador de mortal! Nada se interpone entre los dos, ¿verdad? Bien. Voy a derrotarte y a esparcir tus pedazos por todos los rincones de Mordor. ¿En serio mató a mi Karagar? ¿Tan rápido? ¿Creías que no lo recordaría? ¡Tonto! ¡No lo creo! ¡La era del hombre se extinguirá en una gran explosión! Bueno, uno menos, quedarían 3. Y me dio... Está muerto y el polvo fulminante destruido. Prefiero no imaginar las catástrofes que logré evitar hoy.
Bueno, vamos a seguir acá. Vamos a ir por esta. Ahí creo que hay un Grau. Torbin está preocupado por el equilibrio de la naturaleza y ahora libra una guerra contra los ghouls. ¡Malditos caudillos! ¡Cuánta muerte y destrucción han causado! Hay carroñeros por todas partes. ¡Hordas y hordas de hediondos ghouls! ¡Hediondos! Creí que todas las criaturas de Mordor eran majestuosas a su modo. ¿Majestuosos? ¿Los ghouls? Detente ahora mismo, capitán. Son una aberración. Esas sucias alimañas, escondidas bajo tierra con sus ojos húmedos, royendo y masticando y arañando y... Pues yo hubiera pensado que sabrías entender a unas criaturas tan pequeñas. ¿Me estás comparando con un ghoul? Me alegro de que esa plaga de roedores de tobillos te haga gracia. Crecen sin control y acabarán arrasando todo Nurn. Eso es cierto. ¿Qué podemos hacer contra esta enfermedad? Solo una cosa: sacar a sus infames reinas de los nidos y destruirlas. Una colmena ghoul sin madre es como una comida sin cerveza. No es nada. Tutorial Nidos Ghouls. Ahora puedes disparar a los nidos de ghouls para atraer a un enjambre. Esto los hará salir incluso durante el día y en ocasiones también atraerá a una madre al exterior. Escabulléndose a la luz del sol. Está ese que lanza. No había madre. Sí, no en este caso. Pero sigamos agitando madrigueras. Las madres vendrán, te lo aseguro. Un buen capitán. ¡Es un ghoul! ¡Es destruir! Estoy al lado de un campamento. Tengo que matar a 3 madres ghouls. Podría matar a 5 ¿Oyeron eso? Bueno, ahí salió una madre ghouls. La vamos a matar rápidamente. Bueno, de paso por acá creo que hay un librito. De movimientos lentos pero casi imparables, estas grandes bestias parecen primos lejanos de los Mumakil de 6 colmillos. Ni siquiera un gran cazador como yo ha logrado derribar nunca una de estas bestias como trofeo, aunque es sencillo rastrearlas. La tierra misma tiembla bajo sus descomunales pisadas. Debería andar en puntas de pies quien no quiera acabar bajo los suyos. Los vi hacer puré en una estampida a orcos, trolls y hombres por igual. Bueno, tenemos 4 de 10. Acá 31 de 31. Y acá 38 de 43. Armas. Tenemos en espada, teníamos algo más, pero ya tenemos completado. Por lo menos todas las
No nos queda más espacio de runas. Y tenía que matar Me sorprende que objetivo. Torbin no me haya pedido que case uno Ah, de era esos una. poderosos. Bueno. No, mata 3. Ah, era matar una madre ghoul con golpe de sombra. Es el objetivo opcional. No lo había leído, pero tengo que matar a 3 madres ghouls. No me preocupa que la aparición los vuelva contra mí. Podría acabar con todos con los ojos cerrados y un brazo atado a la espalda. A ver. Vamos. No me puedo mover. Demasiados Uruks hablan de su hechicería para que sean solo rumores. Sí, a mí tampoco me gusta. Nunca me gustó la magia. Los trucos son el defecto de un cobarde asqueroso. Ese Montaraz no es más. ¿Dónde podría estar esto? El nido. Acá tampoco salió. O ahí sí. Creo que ahí. Sí. Una madre ghouls. Vamos a irnos a otra zona. Debemos estar haciendo un buen trabajo, o el caudillo ya habría venido. Madre ghoul. Estoy cubierto de miasma ghoul. Ya entiendo por qué Torbin no se acerca. Buenas noticias, Talion. No superaste mi marca de ghouls muertos en una sola tarde. ¡Ja! Por una vez soy yo el que se quedó corto. Muy gracioso, Montaraz. Pero matar al siguiente caudillo será una labor de altura porque monta un Graug. Deberás infestar su guarnición de ghouls para enfrentar a nuestros enemigos. He estado lamentando lo difícil que es encontrar un lugar privado y un momento tranquilo con pisotón. Atrae a un enjambre de ghouls al interior de la fortaleza para desatar el caos. Lo marcamos como objetivo. Si un día estos ghouls comienzan a organizarse, la esperanza de que Nurn se salve será muy pequeña. ¿Y queda dónde está el objetivo? Uy, acá, en esta fortaleza que es bastante complicada. ¡Ey! Ahí tenés ghouls.
Bueno, a ver... por acá no hay nada, ¿no? Hay un diario, pero no se entra por acá, creo. Creo que se me vio algo. Después de una batalla, necesito comida y oro, pero solo podemos ser gente. Pues será aún peor si no dejan de lloriquear. Tiene razón. Al que cabo parece serio. Bueno, por acá creo que podemos venir a agarrar el diario. Y será por acá, ¿no? La aparición no se va. Pocas cosas en Mordor logran que incluso los Uruks y los Trolls se acobarden, pero una de ellas es la bestia conocida como Graug Cornudo. Su tamaño es de casi 5 enanos y son colosos imparables, sin más fin que destruir. Su piel es más dura que el cuero y resiste hasta el acero más afilado. Si es que logras acercarte lo bastante como para intentar un golpe, ¿qué no daría por un arma de mithril con la cual acabar con uno de estos espantosos en mi próxima cacería? Bestias de la tierra, el Graug Cornudo. Ese es el último... ¿Con qué se obsesionará el enano? Ahora que su odiado Graug está muerto. El Graug Cornudo es el último objetivo que nos pide para completar el desafío de cacería. Atrae un enjambre de ghouls. Deberás infestar su guarnición de ghouls para enfrentar a nuestros enemigos. Dispara a los nidos de ghouls. A los 3. A ver, por acá veo uno. ¿Escucharon ese ruido? Está por abajo, ¿no? Me falta uno que... no sé dónde está. Por acá. Y mata a Uruks con ghouls atraído. Bueno, eso lo van a matar solamente ellos. Creo que si exploto esto los mato a todos, ¿no? Gané un desafío de prender fuego a una madre ghouls. Vamos a ayudarle un poquito al ghouls. Bueno, monta un Graug. Tutorial. Dispara 2 tiros cargados a la cabeza de un Graug horrible para aturdirlo. Cuando aturdas a un Graug horrible, los ghouls cercanos comenzarán a atacarlo. Los Graugs horribles reciben daño adicional cuando están aturdidos. Bueno. A la cabeza, ¿no? Ay, justo se me interpuso la... A ver si los ghouls hacen su trabajo.
¿Y si llamo Karagor y todo lo demás me ayudarán? Pero yo más. El Grau te comerá. Bueno. Mata... o podemos dejar que lo maten, ¿no? ¿Qué debilidad tiene? Dañado por remate de combate. Odia a los ghouls, se enfurece, inmune al sigilo, inmune a los ataques a distancia. Imparable. No se aterroriza, nunca huye. Y por explosiones, aunque no tengo explosiones por ahí cerca. Ahí activo la ira. Bueno, vamos a tener que ir acá. Es inmune al sigilo. No sabía que había mucha gente acá. Tampoco que me iba a quedar sin flechas. ¡Sotón, no! ¡Mi único amigo! ¡Te aplasto por esto! ¡Te aplasto, muerto! Creo que hay amigos infiltrados. Ay, no. Tengo que venir acá a traerlos al fuego. Vamos a hacerle una explosión ahora a todos, pero tienen que haber mucha más gente todavía porque solamente tengo una. Ay, me confundí. Soy demasiado fuerte. Ahora que no hay mucha gente, no sos fuerte para nada. ¡No vas a poder herirme! ¡Es hora de matar! Bueno, vamos a agarrar esto. Espero haber puesto fin para siempre a esa alianza. ¡Cazadores! Ahora creo que tenemos bloqueada, ¿no? Las tenemos bloqueadas esas dos misiones. No hay descanso. Completa más misiones con Torvin. O sea, con Torvin serían estas. Nos quedaría una sola con Torvin por acá. Marcando atravesando su barra, fingiendo mientras dormían. Y yo me preguntaba, ¿de dónde venían esos gritos?
Agresión injustificada. Los grupos exterminadores del carnicero masacran bestias indiscriminadamente en los páramos. Aprende cómo conseguir un nuevo aliado para luchar contra esta amenaza. Presta atención, Montaraz. Tu montura está aquí. Bueno. El carnicero envía grupos de exterminio que acaban con toda criatura que encuentran. Son asesinos brutales, todos ellos. Es un caudillo ambicioso con un ejército bien entrenado. Parece un desafío. Pero si algo me enseñaste, maese enano, es que la cacería puede volverse contra ti. No estoy muy seguro de lo que te pasa por la cabeza, capitán. Pero ya mordiste el anzuelo. Vamos, dime qué piensas. Voy a lanzar un Graug contra ellos. Les demostraré que Mordor no puede ser domesticado. Me gusta el plan. Aunque no es muy militar, ¿verdad? Pasaste demasiado tiempo conmigo. Pero hay un pequeño problema que deberías saber. Pese a la evidencia, tus problemas raramente son pequeños, Torvin. Sí, bueno, entonces esto no te sorprenderá. Estas tropas ya derrotaron a un Graug. O a 3. Deberás atraer a un Graug horrible. Un ser repulsivo y muy escaso, inmune al veneno por todos los ghouls devorados. Graug horrible. ¿Eso no es redundante? No sé muy bien qué significa redundante, pero si es venenoso, entonces sí, es extremadamente redundante. Muy bien, maese enano. Enséñame a atraer a esas criaturas. Yo haré el resto. Los exploradores jugando con esos ghouls deberían ser presa fácil. Ataca al grupo de ejecución. A ver... Era atacarlo, ¿no? No matarlo. ¡Bajen las armas, asesinos! ¡Su salvajismo termina aquí! ¡Y ahora! No es nuestra primera cacería, humanos. Siempre vamos en grupo. Parece que sí necesitaremos algo de ayuda. ¡Es hora de recurrir a tu plan, capitán! Dispara la carnada para Graus para invocar a un Graus horrible. ¿La carnada? ¿Dónde está? Objetivo opcional: envenena a 10 Suruks a la vez. Tendría que montarlo, ¿no? No lo entiendo. Supuestamente tengo que sobrevivir a la emboscada, pero lo de envenenarlos no lo entiendo. Igual no podía tocar peor clima. Es que no veo mucho. Bueno, monta el Grau. Ah, bueno, es mucho más fácil con esto de sombra. Listo. Mantén presionado para apuntar. Bueno, sí, es el... La de envenenar. Serán infames, pero esto... Ten cuidado de no echarme sabinis encima, Montaraz. No lo puedo completar la opción.
el carnicero habrá perdido sus grupos de asalto, pero mientras permanezca en su fortaleza puede entrenar a más asesinos. Lleva un Graug horrible a sus puertas para que sepa lo que le espera. Bueno, así que sería marcar como objetivo. Incluso los Uruks temen a los monstruos de Mordor. Debo matar al carnicero y mantenerlos asustados. Bueno, voy a tener que ir en el Grau. Lo vamos a dejar por acá. Lleva un Graug horrible a sus puertas para que sepa lo que le espera. Golpea a los arqueros con vómito proyectil. Tendrías que haber visto lo que le hizo ayer. Vamos que debe haber... Si hubiera mucho más arqueros juntos sería mejor, ¿no? Estoy viendo, pero no... Necesito comer para recuperar vida al Grau. Bueno, no llega tan lejos. Y lo otro es que me están disparando mucho. Por acá hay otro que me está tirando, ¿no? Y 20. Terrible lo del Grau. La verdad que... ¡Ay! Uf, ¿y eso? Me lo mataron enseguida. Me hicieron un instant kill. ¿Tan poderoso es este? ¡Ay! ¿Pero qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¡Basura! ¿Crees que esa criatura te ayudará contra mí? No hay bestia que no pueda matar. ¡Los destriparé a ambos! No sé con qué es lo que me tira, pero no se lo tengo que dejar usar porque me mata enseguida. Maestro del combate, ¿en serio? Bueno, si es maestro del combate, se... No, ¿en serio? ¡Así no vas a romper mi guardia! No, no. ¿Quién es el que me está tirando también?
Acá tengo que tener cuidado. Porque hay alguien que me está tirando proyectiles. Primero lo tengo que matar. Aunque no sé quién es. ¿Crees que soy nuevo? ¡Es el botán! ¡No quiero perder tiempo! ¡Prepárate para morir! Como con el golpe de sombra le hace daño. Ahí está otra vez el del proyectil. Bueno, lo podemos matar. Costó, este costó bastante, ¿eh? Un poquito más de los otros. Esto pondrá fin a los exterminadores del carnicero. Que los Uruk sufran los estragos de la naturaleza. Cuando vea al Montaraz, lo voy a matar despacito. Vamos a ver, acá tenemos nuevo que son secundarias. Principal tenemos... Torbin tiene una desagradable propuesta para lidiar con sus más odiados enemigos. Y libritos tenemos por acá, no sé si hay un libro cerca, sí, hay uno por acá. Es como que no me ven de noche, ¿no? Yo detesto meterme en cuevas. En las más pequeñas no hay espacio para manejar el hacha. Durante mis viajes reuní una notable colección de tesoros y trofeos. Cabezas y pieles de toda suerte de bestias infames. E incluso alguna hermosa pieza de la Segunda Edad. Pero siguen eludiéndome los relatos acerca de una misteriosa reliquia. El legendario martillo empleado por los elfos para forjar los mismísimos anillos de poder. Encontré muchos martillos, pero ninguno que se acerque siquiera al que busco. Tal vez el espíritu de los elfos no quiera que esta preciada reliquia caiga en manos de un enano. Torbin nunca entenderá lo íntimamente ligado que está este martillo a nuestro destino y al de toda la Tierra Media. ¡Ay, no! Conocí a un hombre misterioso en mis viajes, un montaraz de Gondor llamado Talion. Al calor del fuego le pregunté por sus armas, de una manufactura sorprendente. Una hermosa espada. Urfael lleva a su lado desde sus días de la Puerta Negra, cuando defendía las fronteras de Gondor. Sin embargo, triste es la historia de su daga. Akarn también fue alguna vez una poderosa espada que blandía su hijo. Pero se quebró la noche en que asesinaron al muchacho. Talion me cuenta que Akarn significa venganza. Y tengo la sensación de que la hoja cumplirá con tal nombre. Las espadas de Talion. Bueno, quedan más todavía, sí. Creo que quedan unos 3.
¿O no? A ver. No, por acá no va. Mejoras. Ahora no sé dónde están los diarios. Eh, 7 de 10. A ver. Tenemos que ir acá. Incontables Zorux, pero sigo buscando venganza. En Mordor nunca faltan los relatos terribles. Y pocos son más aterradores que el de los capitanes negros de Sauron. Nunca los he visto en persona, pero su descripción parece salida de una pesadilla. Un hombre que sufre una perpetua agonía, atrapado en una armadura que no crece con él. Otro maldito por empuñar la masa de Sauron tras una batalla. Y del más poderoso de todos, la Mano Negra. Ni siquiera se habla por miedo en estas tierras. Que mi barba crezca mucho más antes de tener que cruzar mi camino con estos villanos. Prefiero cazar presas más sencillas. Bueno, 8 de 10. Y ahora de momento no veo más libritos de esos. Pero sí veo lo que serían que salieron algunas misiones secundarias. Por ejemplo, estas 3 que hay por acá. Vamos a venir a esta primero. El enano evitaba a los capitanes negros y hacía bien. Ya solo queda la Mano Negra y voy a acabar con él. Me vieron. A ver, ¿de qué se trata? Cazador cazado. Los cazadores pensaban que estaban en la cima de la cadena alimentaria. Él les demostró su gran error. Forja todas las leyendas del cazador para desbloquear el poder corcel ardiente. No sé qué es eso. A ver, ¿cómo se hace esto? Despeja los campamentos de los cazadores. Objetivo opcional: mata cazadores con montura sigilosa. 8. Tenemos que matar 8 con montura sigilosa. Que te robé unas armas. Maldito mentiroso. Debería arder en el fuego de la forja. Creí haber escuchado algo. Me faltarían 2 para completar el objetivo opcional.
tardó en pedirme aguas grandes para ponérmelas en la cabeza y en la espalda. Y la última. El último campamento. Creo que lo puedo matar, ¿no? Listo, lo completamos. Y ahora vamos a ir a hacer la siguiente. Para no terminar tan rápido lo que sería el DLC. Sus enemigos se unieron para formar un ejército. No estaban preparados para enfrentarse a la pestilente arma que llevó a la batalla. Forja todas las leyendas del cazador para desbloquear el poder corcel ardiente. Bueno, a ver cómo... Elimina al ejército Uruk. 70 tengo que eliminar. Bueno, genial. Ay, no, creo que van a venir... van a venir también lo que serían los ghouls. Como vamos de vida, pero más... No. No, creo que no me tenía que haber bajado nunca del... No tengo que recuperar vida. De vida andamos bastante mal, ¿no? ¿Dónde está el próximo arquero? No hacer... bueno, usar mucho eso. Lleva a la muerte del Grau. Lo tengo que usar poquito entonces. Usarlo y recuperar vida. Voy a venir un poquito por acá.
Bueno, me quise venir por acá por si no salían los wolves, pero salen igual. Bueno, no solamente lo podía matar con el coso, también a pisotones. Voy a comer un poquito. ¿Cuánto pegan estos? Unos 10 más, nada más. Listo, completamos. Y ahora vamos a ir a la siguiente misión que nos permite... está por acá. Vamos a dejar el grau. Apuesto a que al senescal de Gondor le gustaría contar con más... ¿Quiere alguna sugerencia? Los siervos del Señor Oscuro y enviaron arqueros para detener su progreso en los páramos. Sus ataques serían contrarrestados con terribles consecuencias. Ay, no, otra vez. A ver, mata 20 arqueros con vómito proyectil. Completa en el límite de, bueno, unos 3 minutos. No llego. Encima el control no es lo mismo con un Karagor, es mucho más duro. Bueno, me quedan unos 7 y unos 2 minutos por ahí. Pero necesito vida.
que más o menos ahí. No era bajar. Me quedan 2. Bueno, divertite. Y creo que ya está todo, ¿no? Que tenemos un librito por acá. Por lo menos hicimos todo lo que está desbloqueado. Todavía tenemos algo más bloqueado. Pues no seré yo. Tengo mejores cosas que hacer. Por mí no me En la cueva, ¿no? Como dice el refrán, un buen filo corta montañas. Sin embargo, tras varios días macheteando corazas Uruk y pellejos de Karagor, estos filos ya necesitan algo de mantenimiento. Nuestras armas son extensiones de nosotros mismos y demandan respeto. Una hoja bien cuidada con una genuina piedra de afilar enana puede ser la diferencia entre ser el cazador o ser la presa. Una vez mi hermano Gorvin atacó a un Karagor con una hacha tan roma que más bien parecía un martillo. Vivió para contarlo, pero desde entonces afila sus armas todas las noches. Bueno, nos quedaría solamente un libro más, un diario más de Torvin, pero al momento vamos a hacer esta, juramento hipócrita. Pocas cosas son más satisfactorias que cortar la cabeza de un orco con tu arma. Bueno, vamos a tomar un atajo. Juramento hipócrita. Torvin tiene una desagradable propuesta para lidiar con sus más odiados enemigos. ¡Oh, es lo peor! ¡A lo peor! ¡Antinatural! ¡Sucio! ¡Desagradable! Para un momento, enano. ¿Qué estás balbuceando ahora? El último de estos nuevos caudillos es un pastor de ghouls. De algún modo controla a esos pequeños bastardos. Es aún peor, creo que es su amigo. ¿Los controla? ¿Un Uruk con un ejército de ghouls? Sí, es tan sucio. ¿Qué hacemos? Los ghouls son innumerables. No podemos con todos. No, pero... Ay, tiemblo al decirlo. Odio pensarlo, siquiera, pero tal vez... ¡Vamos! Dilo de una vez. Bueno, es solo que tu poder pareces capaz de controlarlo todo.
Uruks, Karagors, Graugs. ¿No podrías controlar también esos pequeños carroñeros? Tu quemadura espectral con una racha de golpes cargada marca a todos los ghouls de la zona. Los ghouls marcados pelearán por ti, al igual que los Uruk marcados. ¿Quieres que controle también a los ghouls? ¿No sería un tanto hipócrita? Si por hipócrita quieres decir... Domina 45 ghouls. Una madre, no sé si se podrá dominar. Esos ghouls redundantes. Bueno, es un principio, supongo. Sigamos. Los veo rozándose contra ti. Puedo sentirlos desde aquí. Fue una idea horrible. No sé si se puede. Voy a tratar de controlarla, pero... No, ¿una madre se puede? Ah, sí. Debería haber más. Algo no anda bien. Sigamos tocando su puerta hasta que responda, capitán. ¡En marcha! Parece que funcionó. Espero que puedas. Perdonadme cuando esto termine. Marca 10 ghoul con una sola quemadura espectral. Bueno, siempre y cuando... Listo, ¿no? Sobrevive el enjambre. El enjambre. ¿Ya vos? Impresionante. Desagradable, pero impresionante. Estamos listos para terminar con esta cacería. El pastor de ghouls se oculta en una cueva infestada. Entra, róbale las mascotas y mátalo. Nueva información descubierta. A ver. Dañado por bestias. Puede ser dañado por Karakor, ghouls y graus. Y después es inmune a todo, parece. Marcamos como objetivo. No sé Y por ahora... qué no pensé antes en dominar a estas criaturas. La verdad. Los cazadores sí saben. No necesitan para sacar la Creo que me tengo que dar toda la vuelta. ¡Qué débiles son los hombres! ¡Por el costado! ¡Lo tengo! ¡Suplica! ¡Suplica! Creo que es por acá. Mucho no estoy... No veo en la noche.
Me tengo que guiar por la luz de la luna. Ahora está. Encuentra al último caudillo y termina con la amenaza de los domadores de Nurm. ¡Róbale las mascotas y mátalo! Bueno, igual vamos con mis mascotas. Te ayudaré desde aquí afuera, capitán, pero yo no entro. Un enano que no quiere estar bajo tierra. Mira lo que me hicieron estos ghouls. Queridos. Es más afectuoso de lo que hubiera imaginado. Algo no anda bien. ¡Respondan, amorcitos! ¡Déjalos en paz, monstruo! ¡Son míos! Mis ghouls, mascotas, mis bebés. No te los llevarás. Ellos son míos. Bueno, vamos a hacer que ataquen. Mis bebés están mejor muertos que en tu poder. Vengaremos esta perversión de nuestra familia. ¡Rápido! ¡Está aquí afuera! ¡Si sigues vivo! Me alegro de verte entero. Se fue por ahí. Ah, se escapó. ¡Basura! ¡No! ¡Tú no! ¿No te basta con robarme a mis amorcitos? ¡Ah! ¡Te haré pedazos por lo que hiciste! Bueno, tendré que hacer la misma, ¿no? No, es débil. No es débil a nada, ya. Al ataque por bestia, pero... Y me estoy dando cuenta la vida que saca, ¿eh?
Tengo que usar todas las bestias. Todo lo que más o menos... Tengo que usar todo lo que esté, porque es bastante fuerte este, entonces había que usar todo. Bueno, completamos. La amenaza terminó. Los infames domadores fueron destruidos, Torbin. Logramos grandes cosas juntos, capitán. Tenemos nuestros momentos, enano. Hasta mantuviste la compostura con los ghouls. ¿Sabes, capitán? Tal vez fui demasiado duro con esos pequeños demonios. Es posible que no sean tan terribles después de todo. Al menos tienen su utilidad. Lo que hay que oír. Hasta tú puedes crecer. Aunque sea solo emocionalmente. Lo has hecho mejor, Talion. Bueno, partiré. A las montañas azules. Buen viaje, amigo. Bueno, ya completamos esto. Derrotaste a todos los caudillos domadores y acabaste con su invasión en Nur. Pero me había quedado algo más, ¿no? Por ejemplo, consumiendo épica. Bueno. Me quedó una de estas más. Y también tenía un diario de Torbin, creo que no conseguimos. Venga para acá. Tus enemigos enviaron tropas para fortificar una... ¿Qué pasó? Bueno, aceptamos antes de que me moleste alguien más. Dispara a los nidos ghouls. Sobrevive por 3 minutos. Objetivo opcional: mata Uruks con ghouls marcados. Bueno, a sobrevivir 3 minutos tampoco es algo complicado, mientras tanto, siempre y cuando no venga otro de la ballesta. Esa parece que tenía un mortero. Bueno, tendría que sobrevivir acá, por acá. Hay una Mother Ghoul. Sería buena dominarla.
Buenísimo. Dominamos una madre. Objetivo opcional cumplido, porque ya faltaba poquito. Otra Mother Wolves. La dominamos. Completado. A ver, tenemos ahora otro nuevo domador. Y tenemos un libro por acá. No sé si esto me habré olvidado. Un arco dorado. Seguramente es una runa eso. Vamos a pasar... Bueno, esto sí. Siempre sale eso. Vamos a avanzar el tiempo, ¿no? Por lo menos para que se vea un poco mejor. ¿Me ayudas un poco? Seguramente lo que me dejé acá es una runa. Bueno, y ahora el librito que está por acá. Ese libro está adentro de la cueva que tenemos que ir. Tenemos que dar toda la vuelta. Vamos. Está por acá, ¿no? Cuéntanos de nuevo cómo acabaste con esa lacra. ¡Cierra el pico! ¡No voy a darte el gusto! El paso solitario entre el valle de Udun al norte y la meseta de Gorgoroth al sur está guardado por la terrorífica imagen tallada del mismísimo Sauron, con las grandes razas de los hombres subyugadas y encadenadas.
La manufactura de esta representación de roca y acero no me inspira respeto, sino terror. Por mi barba, suerte tengo de que esto sea lo más cerca que estaré nunca del Señor Oscuro. Esta noche las sombras son más alargadas. No escribiré más. Bueno, ya completamos lo que serían los diarios de Torvin. Me hubiera gustado ver la cara de Torvin cuando esa estatua se vino abajo y la cabeza de Sauron golpeó el suelo. Ya completamos esto. Esto es siempre sale para con peleas de poder. Y nos quedaría esta, por lo menos la que está desbloqueada. No sé si será infinita, creo que no. Si es magia espectral, estemos firmes y alerta. Bueno, a ver de qué se trata esta. Ahora puedes prender en llamas mientras montas un Karagar. Carga esta habilidad matando enemigos con muerte sigilosa de Karagar. Una vez cargada, presiona para envolver a tu Karagar en llamas espectrales. Carga el poder corrosel ardiente, objetivo opcional. Uruk con muerte sigilosa de montura 6. Y sí o sí tiene que ser en la fortaleza, ¿no? Pensé que varios salir de cacería. Acá hay otro, ¿eh? Rende a 15 Uruk con el poder. Bueno, sí, pero antes que eso, yo creo que tengo que juntar a muchos Uruk. Bueno, ahora tengo que juntar justamente algunos cuantos. Me lo van a matar. Ah, me faltaron dos. Gothum dice que salvó a un capitán negro de la estampida de Mistral. Ya estoy harto de buscar. Tengo que matar con sigilo y después prender a fuego a dos. Siempre que me meto a una cueva, algo termina atacándome. Es una buena manera de mantener los sentidos abusados. Dime, Gobi.
faltaría uno, ¿eh? Alguien está en este Usk está muerto. Listo, la completamos. Bueno, y ahora no nos quedó más nada, ya completamos prácticamente todo el DLC. Así que gente, de momento lo vamos a ir dejando por acá, porque tenemos también el segundo DLC, que sería el Señor de la Luz, creo. Así que gente, como siempre les digo, like si les gustó, dislike si no les gustó, en los comentarios ya saben lo que quieran. Si no están suscritos, se suscriben, activan la campanita para cuando subamos nuevo contenido les llegue la notificación y lo vean en el momento que se publica. Sin más nada que decir, se cuidan.